Así es, un día importante y decisivo para el país y sin duda alguna esta es una reivindicación de hace muchos años, pero en la gestión 2000 existió una iniciativa, estamos hablando del proyecto de la demanda marítima y estamos el día de hoy con el principal impulsor del mismo, Víctor Hugo Chávez, abogado, politólogo y economista. Los saludamos, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hablemos por favor de los antecedentes de este proyecto que sin duda alguna también ha servido para la demanda que se ha presentado ante la Haya. Antes del proyecto que hemos presentado, no había en Bolivia el concepto La Haya. Hemos tenido que cambiar diametralmente la óptica de Bolivia, pues se tenía como costumbre llevar a negociaciones con Chile y en la ardid siempre chilena de tentar a algún gobierno boliviano, decirle que está señalado por el destino para resolver la controversia, pasa el tiempo y luego se desdice de sus propuestas. Y entonces, si no se puede en la vía de la negociación, hemos planteado que se pueda acudir a la vía jurisdiccional, es decir, a la vía del juicio internacional ante un tribunal de la Haya, en este caso ante la Corte Permanente de Arbitraje, porque así lo señala el artículo 12 del Tratado de 1904 y existe una modificación al mismo, el protocolo de 1907 de 16 de abril, que desde hace más de 111 años en realidad señala cuál es la vía de resolución de fondo en cuanto a la controversia boliviana para acceder de manera soberana al mar y que no es otra que la Corte de Arbitraje de la Haya. Ahora, doctor Chávez, ¿cómo fue recibido este proyecto en esa oportunidad? Porque en algún momento algunos analistas y politólogos señalaban de que era una idea descabellada el presentar una demanda internacional. Me pusieron un apodo por entonces, el loco, porque se pensaba que era una locura, realmente descabellado acudir a una vía jurisdiccional. Me dijeron a alguien que era decimonónico, es decir, del siglo XIX, al plantear que vayamos a Europa a resolver, pero es que son las reglas internacionales de solución pacífica los diferendos, y ojo que en ese momento, le estamos hablando del año 2000, no se había interpuesto la demanda Nicaragua-Colombia, que nos hubiera guiado, ese es posterior, ni tampoco menos la demanda Perú-Chile, que es del año 2007 en realidad. Era lanzarnos contra algo novedoso, por lo menos en propuesta en Bolivia, y hemos recibido las críticas que hemos recibido, viveza criolla, que nos queríamos aprovechar, en fin. Pero el tiempo nos viene dando la razón. Y si bien no se ha interpuesto una demanda de fondo que sea marítima, sino es esta una demanda de negociación y esperemos tener un resultado óptimo para nuestra patria, que significan obligación y soberanía, respecto al fallo que vaya a emitir en apenas unas horas más la Haya, obligación y soberanía. También se anunció en el propio punto 34 de la demanda presentada que Bolivia se reserva el derecho de acudir al arbitraje conforme lo manda en los preceptos antes señalados. ¿Qué significa esto, doctor? Que para resolver la cuestión de los territorios no cedidos en el tratado, para resolver las islas y los islotes que están en ese espacio geográfico, el espacio marino, y la utilización unilateral o el desvío de las aguas bolivianas. Y le voy a dar solo un dato. El Lauca, 2.750 litros por segundo. Estamos reclamando del Silala y está bien, pero eso es solamente una media de 330 litros por segundo. Estamos hablando de 7 veces más que el Silala, que significa el Lauca, y que desde 1962 Bolivia nos reclama y no lo hace ante la entidad competente. Es decir, después de este fallo y esta lectura de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿podríamos nosotros presentar otra demanda? ¿Así ¿Sí? Lo entendemos? Sí, está anunciada. Está anunciada en el punto 34 y debemos hacerlo, es más, porque Chile se ufana de decir que todo habría sido solucionado en el paralelo 34. Le invito a leer a la población chilena y a sus gobernantes cuál es el hito número 1 en la limitación que señala el artículo 2 de dicho tratado. Se encuentra en el Zapaleri paralelo 23, es decir, que el paralelo 24, que es boliviano porque no se ha derogado el tratado de 1874, queda en indefinición y la entidad competente para resolver esta controversia no es otra que la Haya a través de su Corte Permanente. Usted ha hecho referencia a dos términos importantes para el día de hoy en este fallo y en esta lectura, que sería favorable para nuestro país. Hablamos de la obligación y soberanía, pero también hablando de los plazos específicos. Sí, si es de buena fe, la Corte tendrá que determinar, en nuestro humilde entender, cuál es el tiempo que considera desrazonable. 5 años, 7 años, un estimado, no puede decir tampoco que dentro del tercer día se cumpla, no. Pero seguramente podría señalar un plazo razonable para que las partes puedan arribar mediante una negociación obligada a una solución que permita a Bolivia acceder de manera soberana. Nuevamente, obligación y soberanía. Y plazo en este caso para que se pueda evidenciar que esto no dure hasta las calendas griegas, que no sea de eterno a la eternidad, como a veces Chile pretende. En otras, con antecedentes que se tienen de otros fallos, la Corte es bastante salomónica. ¿Será que se anima el tribunal a incluir en lo que es la obligación y la soberanía, el término principal para nuestro país?
Mire, en este tiempo, porque ahora todos se han vuelto analistas de este tema, se dice hay tres posibilidades: Bolivia gana, Chile gana y hay uno intermedio. Y tengo que decir con la responsabilidad que corresponde a Bolivia, que un fallo intermedio en el cual no esté en la palabra obligación ni soberanía, pues un fallo salomónico de esa naturaleza no le sirve a Bolivia. Muy bien. Ahora, para finalizar, por favor, aprovechando su otra especialidad como economista, ¿cuánto pierde Bolivia por año por este enclaustramiento? Bueno, se ha estimado a nivel internacional que el PIB es afectado, el Producto Interno Bruto, es afectado anualmente a los países sin ingresos soberanos. Es una estimación que se hace en general que llegaría a alrededor del 1.68, pero esa es una estimación. En el caso de Bolivia, además significa otros colaterales. Por ejemplo, el contrabando. Dado el alto grado de la economía informal en Bolivia, se estima también que llega hasta casi el 70-80%. Significa que el contrabando constituye otra fuente de ingreso a favor de Chile. Y notaría eso el por qué los puertos de Iquique principalmente, y de Arica en alguna medida, y su vinculación al territorio boliviano, tienen también vinculación con los centros de abastecimiento de estos productos que llegan de ultramar. Entonces, sí existe un impacto colateral. Lo que Bolivia tiene que hacer es, independientemente de la proyección que se tiene a nivel internacional, tiene que Bolivia cuantificar a cuánto llega el impacto. En el tema del Lauca, que he hecho una estimación para el año 2007, estamos hablando de aproximadamente 6.700 millones de dólares a precio del agua Chile. Muy bien, doctor, le agradezco mucho su visita. Que nos vaya bien hoy. No, nos tiene que ir bien. Muy bien, muchas gracias. Víctor Hugo Chávez nos acompañaba el día de hoy para darnos a conocer y analizar un poco más a profundidad. Recordemos de que fue el impulsor del proyecto de la demanda marítima del año 2000.